de ley. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros lo que queremos con esta proposición no de ley es intentar crear, desarrollar un plan aragonés de ciberseguridad en función de la realidad estructural, social y empresarial que existe en Aragón y siempre en coordinación con el Estado, con la reciente estrategia de ciberseguridad nacional que se lanza en el año 2013 o en el año 2015, y lo que se trata es de intentar adaptar tanto a nivel y concienciar a nivel de hogares y familias, a nivel de empresas, a nivel de administraciones, en base a todos estos requisitos. Como ustedes saben, Internet está ligado cada vez más a nuestra actividad cotidiana y en ese sentido tanto hogares como empresas como administraciones e incluso también a nivel regional y a nivel nacional todo lo concerniente a las diversas infraestructuras que tienen que ver con los sectores eléctricos, gasísticos, petroleros, financieros, etcétera, cuentan con una serie de vulnerabilidades y también cuentan con una serie de agentes externos en donde intentan atacar de alguna manera no solo a nivel de administraciones, como decíamos, sino también a nivel de hogares y a nivel de empresas. En estos momentos, según datos de INCIBE, en Aragón se producen más de 1.200 ataques diarios calificados como preocupantes. Eso significa que en la actualidad existen más de 52 ataques a la hora preocupantes en Aragón, y en ese sentido, dado que cada vez todo lo relacionado a través de Internet tiene un auge mucho mayor, creemos que también desde el propio Gobierno de Aragón, siempre en coordinación con el Estado, se ha de acometer este tipo de acción del aragonés de ciberseguridad. También hay que decir que los un cuarto y último punto por la importancia y por ese número de ataques diarios, ataques al año que tiene nuestra comunidad calificados como preocupantes, de que dicho plan y dicho programa se pueda empezar a ejecutar antes de un año. Por último, simplemente
además de recalcar esas cifras que facilita el INCIBE de que en Aragón estamos teniendo más de 1.200 ataques diarios calificados como preocupantes, destacar que Zaragoza recibe un 75% aproximadamente de esos ataques calificados como preocupantes, Huesca cerca de un 10%, Teruel cerca de un 5% y el otro 10% se reparte entre todos los pueblos y ciudades de Aragón, en donde por ranking la cuarta, quinta y sexta ciudad estamos hablando de que sería Barbastro, Belchite y Monzón. Con lo cual, desde el Partido Aragonés apelamos a la responsabilidad de la Cámara para apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. En tanto en cuanto para su proposición no de ley no han existido enmiendas,